Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Qué gusto es poder saludar a ustedes en este día particular, este día especial, donde nos damos cita para un espacio, para una conversación dinámica, amena, un coloquio, en donde un gran investigador, que ustedes en un momento más van a conocer, nos va a compartir su experiencia, su conocimiento, su sabiduría en términos de desarrollo investigativo y llevando adelante esta posta maravillosa que es la investigación, donde se coloca a disposición de nuestras comunidades el conocimiento para generar externalidades positivas. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Seré el moderador invitado internacional para este magno evento. Mis actividades académicas versan en función de un doctorado en Administración Gerencial y Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con especialidad en medio ambiente y ecotoxicología. Para mí es fundamental poder compartir con ustedes este espacio porque abre dentro de lo que es la comunidad Wix, abre una posibilidad infinita de compartir generosamente este conocimiento. Quiero antes de dar inicio, mostrar a ustedes también lo que es el portafolio académico de Wix, la cual se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes, con dos grandes líneas de posgrado. Me refiero al doctorado en Educación e Innovación, Administración de Empresas, Economía y Finanzas y de Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de alta especialidad, como es Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y Dirección y Gestión Educativa. Todos estos programas académicos se encuentran acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y avalados con sus respectivos REBOEs. Todo es posible, la investigación por sobre todo, muchas veces tiene un toque de disrupción. Hay que ser innovador, muchas veces también un poco rebelde, porque hay que investigar, es una actividad altamente rigurosa, de responsabilidad enorme, donde nuestros alumnos, nuestros investigadores ponen a disposición este conocimiento, levantan un problema regional en una localidad, en un país, y mediante actividades académicas de alta calidad investigativa o modelos investigativos van generando investigación que la colocan a disposición. Pero también es una actividad muchas veces que conlleva un alto costo entre tiempo, familia, fines de semana, en donde muchas veces el mundo, las personas están descansando con justa razón, pero nuestros alumnos están estudiando. Entonces, para ello se requiere la contención de una red integral, que es la red Alumni Innovación Sin Fronteras, que a través de distintas áreas vamos generando acompañamiento a nuestros investigadores, como es NestMind, con ciclos de conferencias internacionales. Sinapsis, que son conferencias de desarrollo humano y profesional. Quizmaster es el juego del conocimiento. A través de actividades lúdicas de gamificación, vamos trayendo al interior de nuestra universidad a los alumnos. Con Futuro son conferencias dentro de la comunidad Wix, InnoLab, son capacitaciones periódicas que realizan nuestros investigadores también. Y el día de hoy, a través de NexusSite, que es la promoción de la cultura científica. Y quiero invitar también a ustedes como alumnos, como asistentes, que vuestras preguntas sean realizables una vez finalizada la ponencia de nuestro investigador. Y cuando hablamos de una investigación que está muy contextualizada, que está también focalizada en un grupo muy particular de Colombia, nos referimos a la educación de los indígenas en el Chocó, colonialidad del saber.
y para ello esta presentación del día de hoy va a estar a cargo del maestro Baltasar Mecha Forastero, a quien saludo muy cordialmente. Ahí lo veo, maestro. Se ve visualizado, está su audio también funcionando, por lo tanto, su público lo espera. Bienvenido. Muy buenos días, maestro. Gracias por estar acá. Muchas gracias, mi querido doctor. Saludo especial a todos los participantes a este evento. Eh, yo soy Baltasar Mecha, soy en Vera, del departamento del Chocó, municipio de Alto Baudó. El Chocó queda en Colombia y el Alto Baudó queda hacia el occidente del departamento del Chocó. Soy uno de los 5 grupos indígenas que existe en el departamento del Chocó, soy embera, y hablo mi lengua y voy a saludar en embera. Mandan aninda, emberana, y aduane jamana, nan iwaride. Estoy saludando especialmente a todos mis hermanos indígenas, todos los que asisten a este gran evento. Maravilloso, maestro. Gracias por ese saludo. Vamos a disfrutar muchísimo esta presentación. Puede compartir ya su ponencia y desde ya anticipo a nuestro público que la investigación del maestro Baltasar Mecha Forastero conlleva justamente uno de los desafíos más potentes y fuertes que tenemos nosotros como investigadores. Tenemos comunidades indígenas en distintas latitudes, en este caso en más de 16 países donde se encuentra nuestra universidad. En cada uno de ellos tenemos comunidades. Cada una de ellas son comunidades que merecen la atención, la investigación como la que el día de hoy el maestro Mecha Forastero nos va a compartir. Maestro, ya puede, a ver, aperture su presentación. A ver, la había abierto. Ahí se ve compartiendo su pantalla, pero falta la presentación como tal. A ver, ahí está. Perfecto. Y ahora pantalla completa y estamos iniciando esta actividad. Excelente, maestro, el auditorio es suyo, bienvenido y estamos entonces ahí. Vamos a disfrutar su presentación. Muchas gracias. Hoy tendré el gusto de compartir con ustedes eh, un trabajo que he realizado en compañía de todos mis estudiantes indígenas y afro y de la Universidad Tecnológica del Chocó y con todos los directivos, docentes de la universidad y en especial con la dirección del programa de Ciencias Sociales, donde yo tengo la oportunidad de poder compartir mis conocimientos con los estudiantes indígenas y afro de diferentes partes del departamento del Chocó. He titulado Modelo Pedagógico Territorial Cultural Espiritual del Pueblo en Vera. Este modelo pedagógico territorial, cultural, espiritual del pueblo en Vera, eso es una apuesta intercultural de colonial desde el territorio. Inicio entonces con unas palabras muy salido desde el corazón, desde el corazón de mi pueblo, desde el corazón de nuestro territorio, desde el corazón de nuestros mayores. Desde este sentido, este modelo no busca adaptar los saberes ancestrales al sistema educativo, sino es que busca la forma de transformar la educación desde el territorio, la cultura y la vida misma. Desde ese sentido, entonces, este trabajo nace desde el sentir de la corazonada y la memoria vital de nuestro pueblo en Vera, siempre buscando fortalecer la identidad cultural y la relación espiritual con el territorio.
busca desde esa perspectiva la resistencia y la reafirmación de los saberes ancestrales frente a las dinámicas que hoy vivimos los pueblos indígenas históricamente que nos han invisibilizado nuestro conocimiento. De esa manera, pues se busca que dialogar desde la interculturalidad y de la colonialidad, una mejor comprensión y el respeto del conocimiento de los pueblos indígenas. La propuesta del modelo, el trabajo, tiene como propósito hablar un poco sobre el contexto, el marco histórico y también hablar un poco sobre el fundamento teórico enfoque, hablar sobre la cosmovisión de saberes ancestrales indígenas y la crisis de la educación en que vivimos actualmente los pueblos en Vera. Hablaré entonces un poco sobre el contexto histórico del pueblo en Vera. Cuando hablamos de Embera, Embera quiere decir gente o persona. Esa persona, esa gente no es una creación, sino una hechura. Es labrado, es construido. El término que nosotros los Embera utilizamos para ese contexto es el hoy. El hoy es hacer en lengua indígena. Eso permite entonces que la historia de origen, la narración del pueblo Embera es hecho por nuestro padre Anconé, padre elaborador de la figura Embera indígena, hecho del árbol loquendo, y todos los seres humanos que fue creado por nuestro padre Ancone fueron de diferente pueblo. Los Embera entonces son los que constituyen una representación en el departamento Chocó. En el departamento Chocó esa hechura que son los Embera es lo más significativo. El Embera está ubicado en el departamento Chocó, Colombia, y tiene una organización social bien constituida, unas comunidades indígenas. En el departamento Chocó hay 565 comunidades indígenas. Pero lo importante de este contexto histórico del pueblo Embera es que el Embera fue hecho en las desembocaduras del río Baudó. El río Baudó es uno de los ríos más grandes que tiene el departamento del Chocó, después del San Juan y después del río Atrato. El origen de los tres grupos humanos. ¿Cómo surgieron los tres grupos humanos para los pueblos indígenas? Nuestro padre, el hacedor de vida, que se llama Conejo Cese, tuvieron tres hijos llamados Caragaví, Trutruicá y Panconé. Trutruicá, Panconé y Caragaví. Caragaví es el hijo mayor, Trutruicá es el hijo menor, Panconé es la hija que va a entrar también en hacer a los seres humanos. Caragaví fue el que hizo posible que existieran los Embera. Él extrajo, ayudó del árbol grande de Oquendo e hizo unos muñecos para convertir en Embera. Trutruicá, por su parte, también hizo a los Gobasa. A los Gobasa son la gente no indígena de color oscura y que fueron hechos de barro en la playa de Pizarro. Luego también Panconé hizo la posibilidad que existieran la gente de Balso. La gente de Balso está referido más a la gente blanca en comida. Así se crearon entonces los tres grupos humanos más grandes del departamento del Chocó y que también esto posibilitó la existencia de los tres grupos que concebimos los indígenas.
el indígena, embera, el afro y el blanco, entre comillas. La relación con el territorio y resistencia histórica. ¿Cómo concebimos los indígenas esa relación territorio y resistencia histórica? El territorio como identidad. Para los pueblos indígenas, en especial, el territorio hace parte de la educación indígena. Es la aula de enseñanza para los pueblos indígenas. Entonces, todo lo que existe en el territorio, los ríos, los árboles, los animales, hace parte de nuestra identidad, espiritualidad, y es así como concebimos. Y por eso los médicos tradicionales aybaná son los que regulan esa interacción en el mundo natural y en el mundo espiritual, o que se llama el mundo sobrenatural. Pero esa forma de mirar, esa relación con el territorio, se tuvo que opacar con la invasión o colonización de nuestro territorio en el siglo XVI, que duró hasta el siglo XVII. Entonces hubo una expropiación de nuestro territorio, una imposición del cristianismo y aculturación reforzada para nuestros pueblos indígenas. Eso permitió de fragmentar un poco nuestra cultura, nuestra práctica ritual, la lengua, la medicina tradicionales fueron diezmadas y posibilitaron que los pueblos indígenas no tuvieran la autonomía cultural. A partir de esa historia de colonización, podemos hablar del impacto de la colonización de la escuela. La escuela fue dirigida en el departamento del Chocó por la iglesia inicialmente en los internados, y ahí nos evangelizaban, cristianizaban, supuestamente nos civilizaban. Entonces era un instrumento de homogenización cultural. Pretendían que nosotros, los pueblos indígenas y nuestros estudiantes indígenas, fueran como uno de ellos, olvidando nuestra lengua, nuestra medicina tradicional, la práctica espiritual, todas las culturas. Y así nos impusieron entonces que había unos saberes más importantes y sobre todo el valor de la ciencia occidental era superior. En este proceso de la de educación, de la colonización, perdimos la autonomía, los recursos naturales, dejaron de pensar como indígenas para ser como un miembro más de la sociedad del mundo occidental. La situación actual en que estamos en este momento, hay una desconexión cultural. La educación que ofrecen en este momento no es pertinente, no es contextualizada para nuestros pueblos indígenas. Iniciamos entonces una interculturalidad, proponemos entonces la posibilidad de dialogar desde la interculturalidad, aceptando y respetando los otros conocimientos. Los retos persistentes, existe todavía entonces una formación de docente insuficiente en el tema de la conexión cultural. Hay escasez de materiales culturalmente pertinentes, eh, hay, no hay un entendimiento, por tanto hay una presión de la política centralizada, priorizando y midiendo la educación indígena con con la misma regla sobre la calidad educativa de los pueblos indígenas. Crisis de la educación convencional en contexto indígena. Pues esta crisis que existe siempre va a ser estructural, porque la educación convencional cree que tiene la legitimidad. Y allí es donde viene el concepto de la colonialidad del saber de Aníbal Quijano,
que plantea que realmente la educación, el sistema educativo es un instrumento que humaniza la cultura, subordinando los saberes indígenas y jerarquizando el conocimiento occidental como universal y científico. La escuela entonces en ese aspecto deja de ser un espacio de fortalecimiento cultural y se convierte entonces un mecanismo de reproducción de desigual y desconocimiento epistemológico. Desconoce los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. En esta misma idea también eh, experimentamos esa desconexión y vimos, como lo plantea McCarthy y Lee, que en los estudiantes que tienen este problema de la colonialidad de saber, hay una desmotivación, abandonan la escolaridad y también hay pérdida de la identidad cultural. La colonialidad del saber, entonces, que la acabamos de plantear, evidencia que desde el mundo occidental han impuesto el régimen epistemológico. Esto quiere decir que solo la ciencia define que la educación a la ciencia que se da desde el mundo occidental es lo único válido y es lo legítimo, desconociendo los otros saberes. De toda forma, en el ámbito educativo, los currículos oficiales siempre ha privilegiado su contenido. Siempre ha habido una imposición, a los cuales a esa imposición epistemológica, los autores como Walter Mignolo y Catherine Walsh plantean la necesidad de avanzar hacia la perspectiva de coloniales que transforme la estructura misma del conocimiento escolar. Entonces, desde allí vemos que hay unas tensiones entre las racionalidades y consecuencias. La única racionalidad que exige y que es válida para el mundo occidental es esa educación, la racionalidad homogénea. Como consecuencia de eso, hay una desconexión cultural, un distanciamiento de saberes ancestrales, hay debilitamiento de nuestra lengua propia, hay fragmentación social y espiritual y por lo tanto hay bajo rendimiento y sentido de identidad cultural en nuestro pueblo. Ahí eso permite la deserción escolar y permite también el bajo rendimiento académico. Entonces, hablamos de una perspectiva crítica y propuesta alternativa. Y una propuesta crítica y perspectiva crítica basado de tres autores muy importantes para este caso de estudio. Primero hablamos de Paulo Freire, que siempre Paulo Freire nos va a hablar de la educación liberadora, una educación que dialoga con los estudiantes y que permite reconocer y reproducir los saberes ancestrales desde su experiencia. Por supuesto, Catherine Wald también plantea la interculturalidad crítica. Esto como práctica de justicia cognitiva que reconoce la epistemología indígena en pie de igualdad, en igualdad de condición con la ciencia del mundo occidental. Por su parte, tenemos también a Boaventura de Sousa Santos, que desarrollan la ecología de saberes. Esto es reconocer que no solo es posible la coexistencia de conocimiento, sino que es necesario enfrentar la crisis contemporánea desde las diferencias de saberes que puede haber.
Fundamento teórico intercultural y de colonialidad. La interculturalidad promueve la coexistencia respetuosa entre cultura y sistema de conocimiento diverso. Entonces, la decolonialidad cuestiona la estructura de poder y eso va a permitir que exista una interacción con un enfoque pertinente, que conciba un modelo educativo crítico, situado, liberador, que articule el territorio, la comunidad y la espiritualidad. El hecho de que nosotros estemos hablando de una educación propia indígena no significa que no se puede conocer el conocimiento del mundo occidental o del saber del otro. Al contrario, los dos conocimientos, conocimiento ancestral indígena y conocimiento del otro mundo, tiene que permitir el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo en Vera. Las implicaciones teóricas para el modelo de Vera, entonces, hay un currículo, hay una relacional, hay espacial, hay epistémico. En el currículo, pues, hay que potenciar los saberes ancestrales, la lengua propia, las prácticas, las imitaciones y los contenidos con los contenidos académicos. Hay que dialogar esos saberes ancestrales con la academia. En lo relacional, reconocer que los saberes, los sabedores, los mayores y las comunidades son también parte de la educación y por lo tanto son dinamizadores pedagógicos legítimos. En la espacial, pues estamos hablando que la espacial en este no es una aula de clases, sino el territorio en sí se convierte en una aula de aprendizaje. Todos los ríos, los cultivos, la vida donde vivimos, reproducimos, son saberes ancestrales que permanecen allí. En lo epistémico, pretendemos con este trabajo fomentar la autonomía cognitiva, autonomía de conocimiento, la cultura y la política, y cuestiona la jerarquía del conocimiento. Aquí no hay jerarquía de conocimiento, todos estamos en el mismo nivel. Nuestros saberes ancestrales, el saber ancestral del mundo occidental, estamos en el mismo nivel, en la misma escalas de conocimiento. Cosmovisión en Vera como una manera integral de comprender la vida. La cosmovisión en Vera, la vida de los pueblos indígenas no se puede concebir por fuera del territorio. Nosotros, los indígenas, somos el mismo territorio. Y por eso tenemos una visión desde la totalidad. El ser humano hace parte del territorio y no el territorio que haga parte de nosotros. Somos nosotros que hacemos parte del territorio. Y por eso es que existe un vínculo y un equilibrio, debe haber una reciprocidad entre persona, el territorio y la fuerza espiritual. Esos elementos, persona, espiritualidad, el territorio, son ejes fundamentales que se unen para poder comprender la existencia de la vida. Dentro de esta visión, de la cosmovisión indígena, es fundamental el jaibanismo. El jaibanismo es un sistema de sabiduría ancestral que permite trascender más allá de lo corporal. El sistema de conocimiento en Vera, entonces, son 4 sistemas de conocimiento que existen. La medicina tradicional, que tiene que ver con toda la sanación del territorio, la sanación corporal y mental. Y la medicina está representada en una mujer que se llama Pancone, que es la madre de la medicina o la madre selva. El conocimiento del territorio, el territorio se debe leer como
cualquier otro libro del mundo occidental. Todo su contenido es sabiduría. La ritualidad y la oralidad. Pasamos entonces, todo ese conocimiento se transmite desde la oralidad y de las prácticas rituales. La organización social. También existe una norma, unos acuerdos, unas prácticas que permite orientar la convivencia de los indígenas con los seres de la naturaleza y el territorio. Educación, territorio y comunidad desde la cosmovisión embera. Entonces, decimos que la educación para los embera va más allá del aula. Significa aprender desde la vida, aprender observando, imitando a los mayores, escuchando la palabra del territorio, escuchando el corazón de la tierra, escuchando el corazón de nuestro pueblo. Entonces, allí aprendemos entonces a ser más en vera. Entonces, no es simplemente que lo formen en unos, que lo instrumentalicen en conocimiento, sino que el Vena aprenda a vivir, a proteger, a consolidar el territorio como un ente de derecho que tiene también el territorio. El territorio entonces es como un sujeto pedagógico. Todo lo que existe en el territorio son aprendizaje, son nuestros maestros, son los conocimientos que existen. Los mayores solo nos guían, los sabedores y las autoridades tradicionales nos enseñan esos conocimientos que hay en la naturaleza. Y por eso hay una coherencia entre la historia, la espiritualidad y la cultura del pueblo. Entonces la educación se convierte en una estrategia de fortalecimiento cultural, la autonomía y pervivencia colectiva de nuestro pueblo. Los principios del modelo pedagógico están los siguientes. Educación situada en el territorio. La educación debe estar en el territorio, no puede estar por fuera del territorio. Sin el territorio, la educación sería un debilitamiento más. La integración de la cosmovisión y la espiritualidad. Todos esos saberes se debe integrar en la enseñanza de las escuelas, de los colegios, universidades, se debe de formalizar como parte legítima de ese conocimiento, de esa sabiduría ancestral, para que la gente se forme integralmente. La comunidad como sujeto colectivo, la comunidad, los sabedores, las autoridades hacen parte de esa construcción educativa propia que estamos hablando, de la educación, pedagogía ancestral. El desarrollo de la identidad de la autonomía, pues aquí se forma a las personas en la historia, en la cultura, en el territorio, en la cosmovisión. La articulación de saberes ancestrales contemporáneos tiene que dialogar. Aquí estamos hablando de la interculturalidad. Se dialoga ese conocimiento ancestral con el conocimiento del mundo occidental, que aquí en esto lo he denominado conocimientos ancestrales. La estructura del modelo pedagógico está organizado en 5 componentes: el territorio, la cultura y lengua, la espiritualidad, comunitariedad, donde los mayores, los ancianos, son el orientador de la educación. Lógico, entonces, en este modelo pedagógico dialogamos también con la academia, con la ciencia, con la matemática, la tecnología y otros saberes. No estamos hablando por fuera del conocimiento del otro, sino respetando y aceptando ese conocimiento del otro para crecer como pueblo indígena con una identidad fortalecida. La organización del aprendizaje y trayectoria de vida, este es importante para la propuesta del modelo pedagógico que estamos hablando. Entonces, tiene un ciclo de vida que es diferente al ciclo de vida del mundo occidental o de la academia. Aquí planteamos
que la educación viene desde el vientre de la madre hasta después de la muerte. Y entonces está el vitae de toda y barraza, que son las primeras infancias, que está desde el vientre de la madre y después que sale del vientre de la madre, se sigue entonces una formación en la familia y también se forma en el aprendizaje de la lengua. Y desde esa perspectiva, entonces estamos en ese ámbito del cuidado de esos seres pequeños que acaban de surgir del vientre de la madre. Está el Warrana, que son las infancias, los niños que van a aprender a hacer su primer oficio, las narraciones orales, aprenden también otro conocimiento. Estos niños van a empezar ya también con su siembra, con su cosecha, cuidado de animales. Y el Kundra, Amira, que son adolescentes, ya lideran la resolución de conflictos y están en la ciencia y están entonces al cuidado del territorio, en la reforestación, en la soberanía alimentaria. Los Troa, que son los mayores, son ya los que transmiten el conocimiento y ayudan al liderazgo. Pero esta gente tiene una responsabilidad de la conservación del territorio y preservación de la cultura. Metodología didáctica del modelo. ¿Esto cómo se va a ir consolidando? Pues esto no se hace sino con la presencia de toda la comunidad. La comunidad tiene que ser parte de esta educación. Ellos mismos construyen entonces todo este conocimiento para que podamos dar a los niños todos esos saberes ancestrales. Hay tipos de actividades pedagógicas. Los tipos de actividades pedagógicas son territoriales y ecológicas, donde van a conocer el territorio, van a ir a conocer y a salvar, a proteger el territorio, a reforestar. Allí aprenden todo el conocimiento. Las culturales y lingüísticas, hay talleres de lenguas, música, lo que tiene que ver con la recuperación de la historia, y entonces aquí hay pura oralidad. La espiritualidad, ritualidad, aquí los jaibaná, los médicos tradicionales, guían, llevan a los niños a que aprendan todos esos saberes ancestrales que existen, pero todo a partir del fortalecimiento del zombía. El zombía es el buen corazón y esa es una forma de hacer filosofía para el buen vivir. Y luego está también la academia escolar. Y ya todo estos tres saberes se puede traer a la escuela y ya se convierte entonces en una interdisciplinariedad. Se vuelve también una investigación, se vuelve en una investigación de la medicina, en una investigación de la historia y ahí se aplica el uso de la tecnología también. Las secuencias de aprendizaje y estrategia complementaria. Pues está la exploración, reflexión y síntesis. Esto aprendizaje permite la cooperación entre estudiantes, docentes y todo lo que participan. Esto se hace a través de los proyectos comunitarios. La implementación del modelo pedagógico. ¿Cómo se va a implementar este modelo pedagógico? La implementación de este modelo pedagógico no se da si no hay una participación de la comunidad, participación de los docentes, de los sabedores, y si no se planean conjuntamente, no es posible. Aquí el docente no es solamente el que planea, sino la comunidad, los mayores, los sabedores, todo es en comunitariedad. En la formación de los docentes y sabedores es importante porque la capacitación aquí es intercultural y decolonial. En la integración comunitaria, la familia, la comunidad participan activamente en esta actividad, en esta formación de educación propia. La implementación, pues, tiene que ser progresiva, es gradual y es flexible. Se respetan los ritmos de la cultura, las condiciones territoriales. Entonces, no es que ya vamos a aplicar este modelo pedagógico, sino que hay que ir progresivamente, gradualmente. Valoración del aprendizaje. Hay unos criterios de valoración
de aprendizaje. Aquí es importante saber que en esta valoración se hace la pertinencia cultural, el dominio, si los niños aprendieron o no, participan. Aquí no hay número para calificar, no, solamente se hace es por logro y por proyectos. Entonces se observa directamente cómo están desempeñando los niños, se registra todas las acciones que hacen los niños, hay un portafolio de proyectos, hay entrevista y valoración comunitaria para mirar cómo han avanzado los niños en este aprendizaje. Resultado esperado, ¿qué esperamos nosotros de estos? Hay un impactos culturales, hay fortalecimiento de la identidad, preservación de saberes ancestrales, revaloración espiritual, reconocimiento intercultural sin perder la identidad. Hay un impacto educativo, hay aprendizaje significativo, contextualizado, hay desarrollo, competencias integrales, competencias desde los saberes propios y también desde los saberes externos. Impactos sociales, la participación comunitaria, hay fortalecimiento de la gobernanza del territorio, la reexistencia cultural y modelo aplicable para otros pueblos, que cualquier otro pueblo puede aplicar este modelo. Conclusión y una educación contextualizada y decolonial, una educación contextualizada decolonial, un modelo que responde a la crisis y pertinencia, integrando territorio, cultura, espiritualidad y comunidad en un aprendizaje vinculado a la vida comunitaria. La revaloración del conocimiento ancestral, reconocer las múltiples epistemologías que existe en los pueblos indígenas y en el mundo occidental. En la participación comunitaria, todas las familias participan, son protagonistas de esta educación. El modelo aplicable y adaptable, este modelo se puede aplicar a todos los pueblos indígenas y a todas las culturas de manera flexible, siempre respetando las particularidades. Proyección y reconocimiento. Hay una escalabilidad. Eh, la implementación es gradual, la formación de docentes, hay valoración continua y esto se lleva a una política pública. Se está promoviendo que esto se debe llevar a una política pública para que todos los instancias educativas indígenas y no indígenas puedan implementar, puedan asegurar, pueden legitimar y financiar. Reflexión final. Pues la reflexión final es que la educación no es un proceso neutro ni universalizable, sino es un espacio de construcción, de sentido, donde los saberes ancestrales y el otro modelo del mundo occidental puedan dialogar, fortalecer la resistencia cultural, pueda fortalecer la autonomía, la comunitariedad y la resiliencia. El modelo pedagógico, cultural, territorial, espiritual, muestra que se puede hacer una educación propia sin desconocer al otro. Los hallazgos, la educación intercultural de colonia fortalece la identidad, la integración del territorio, cultura y espiritualidad, la participación comunitaria. El método ofrece una metodología para los pueblos indígenas. La relevancia, marco pedagógico integral, herramienta metodológica, base para investigación, educación para que la gente pueda seguir investigando y articula entre política pública y práctica comunitaria. Muchísimas gracias por la atención prestada y ahora pues espero que podamos seguir dialogando. Muchas gracias, maestro Baltasar Mecha Forastero, por esa gran presentación, también por la generosidad de compartirnos una investigación realizada en su localidad, en el Chocó, y desde ahí ponernos en contexto a todos nosotros como comunidad
de una valoración tan fundamental como esta. Gracias, maestro. Puede dejar de compartir, por favor, para dar continuidad. Vamos a esperar que el maestro deje de compartir. Todavía se ve su presentación. Ahora sí, ya. Se ve la presentación, maestro. ¿Todavía estoy compartiendo? Todavía, sí. ¿Dónde estará? Venga, por favor. Oh, no he podido salir. No, tranquilo, no hay problema. Venga, ayúdeme, por favor. ¿Dónde? Vamos a esperar. Mientras tanto, el maestro logra ya ir saliendo de la presentación para dar continuidad a algunas consultas. Agradecido también del público que ha participado en esta sesión. Tiene tiene una fanaticada bien importante, maestro, ahí dentro de sus asistentes, así que siempre es muy grato saber que hay otros estudiantes, académicos también ahí inquietos en el desarrollo. A ver, vamos a ir esperando que el maestro todavía se sigue compartiendo, maestro. Tiene que... Todavía estoy compartiendo, Dios bendito. No, tranquilo, no hay problema. Busque usted dentro de la plataforma ahí en Zoom, debe decir una parte, dejar de compartir, o no sé si Hay que estará en inglés. A compartir. ver. Pero voy a pedir ayuda acá. Discúlpeme que voy a No se pedir ayuda. preocupe. Por favor. eh, Sí, por favor, dele nomás. No hay inconveniente. Ahí. ya, un segundito. Sí. Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Una vez que ya el maestro deje de compartir, eh, vamos a... Es importante, como lo ha planteado también el maestro, investigaciones como estas que están contextualizadas en localidades muy específicas, hablan mucho también de la, la psicografía del entorno, la geografía también de esta y también de la cultura que está ahí se desarrolla. Así que vamos a ir esperando, veamos si el maestro todavía se sigue compartiendo. No he podido salir, mi doctor. No, lo vemos todavía ahí, maestro. Tiene que haber alguna parte, a ver, ahí ya dejó de compartir, maestro. Perfecto. Dejo de compartir allí. Sí, perfecto. Entonces, ya entendiendo esta dinámica, como lo ha desarrollado el maestro Baltasar, aquí hay algunas consultas también que siempre son importantes de dialogar, porque entender la cultura, sobre todo también, y la espiritualidad de un pueblo, así como es en el Chocó, cómo se va desarrollando entonces este contexto, particularmente en el pueblo de Embera. Y acá, maestro, le consulto a usted. eh, Cuando hablamos de conceptos como familia, autoridades tradicionales que son capaces de ir transmitiendo este conocimiento, ¿por qué lleva a un investigador como usted a asumir un desafío tan importante como desarrollar una tesis doctoral, eh, justamente tocando este tema? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo lleva a usted a desarrollar esta tesis? Gracias, doctor Ignacio.
Eh, en primera instancia, me movió llegar a este trabajo porque tenemos estudiantes indígenas en la Universidad Tecnológica del Chocó, donde yo hago parte en la enseñanza, en compartir conocimiento, y también tenemos estudiantes afro, donde también comparto, pero sobre todo los estudiantes indígenas que vienen de diferentes regiones del departamento del Chocó y que son de diferentes culturas, diferentes edades, desde mayores hasta jóvenes, y esto permite entonces encontrar que ellos son padres de familia, algunos son sabedores, son mayores, y esto me promovió entonces conocer un poco más cómo estamos nosotros desarrollando la educación en la universidad y cómo ellos tienen un conocimiento ancestral propio que no se tiene en cuenta en la academia. Y eso es lo que me permitió profundizar en este trabajo. Desde ahí, maestro, cuando hablamos de conocimientos ancestrales, cuando hablamos de valores, prácticas como tales, eh, ¿cuáles son, a su juicio, dentro de la investigación, los principales que usted ha podido levantar? Eh, Pensando en que esta conferencia también se transmite a distintos países. En cada país, cada uno de nosotros tenemos también grupos específicos, con culturas específicas. Desde ahí, ¿cuáles son a su criterio los principales valores y conocimientos y prácticas ancestrales que usted evidencia en su investigación? Las principales prácticas y saberes ancestrales están los saberes ancestrales en la medicina, o sea, Ujú. la espiritualidad, en el plano de lo corporal y espiritualidad, la medicina ancestral, fundamental en la pervivencia de la identidad étnica y cultural. El segundo elemento fundamental es el territorio, en el territorio que está todo el conocimiento y los saberes que uno quiera aprender. Y el otro elemento, a partir de la sabiduría ancestral y la territorialidad, está lo que lo he llamado yo el zombía. El zombía es el corazón bueno. El corazón bueno, para nosotros, es el alma de la sabiduría. Todo lo que sale del corazón, lo que entra al corazón y sale, es sabiduría. Y por lo tanto, esos tres elementos es fundamental en la práctica de la educación propia y pedagogía ancestral. Qué manera más interesante de abordarlo, maestro, porque toca conceptos que son ancestrales, conceptos que también eh, provienen de la historia. Se lo digo también como químico. Muchas veces la modernidad nos lleva, por ejemplo, a sintetizar moléculas, principalmente orgánicas, para ir generando medicina, muchas veces medicina alópata, a través de la síntesis orgánicas de terpenos, compuestos orgánicos que son más bien complejos también, nitrogenados, principalmente. Pero cuando uno los lleva a lo evidencia la madre naturaleza. Muchas de nuestras plantas, muchas de nuestras estructuras que ya existen, estas ya estaban, ancestralmente venían de mucho tiempo atrás. Y eso, este conocimiento, este saber, ha sido entregado de generación en generación. Entonces, hay un gran atributo, un gran valor que tienen principalmente sus alumnos, sus profesores, sus directivos, los padres también de familia, pero por sobre todo el respeto a la sabiduría de los ancianos.
personas que vienen con un conocimiento ancestral. Ahí hay que sacar y rescatar muchísimo, es valorar mucho ese conocimiento, maestro, porque de alguna forma la escolarización occidental, la globalización de alguna manera también, que transforma socioculturalmente a nivel contemporáneo, puede ir haciendo perder de alguna forma este gran conocimiento que está. Y al respecto ahí, maestro, yo le propongo lo siguiente, o sea, y lo desafío a esto, ¿cuál es usted como investigador, como doctor, como embajador académico de esta casa de estudios en su localidad, en su región, en su departamento, en su país? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que afronta el maestro Baltasar Mecha Forastero en los próximos años? Porque la investigación doctoral, maestro, se lo digo también con conocimiento de causa, no se detiene, uno sigue. Esta alma inquieta, esta buena alma positiva que usted planteaba, que viene desde el corazón, eso se incrementa, lejos de decaer, aumenta. ¿Cuáles son sus próximos desafíos, maestro? Decía doctor Ignacio, a ver, fuera de lo académico y fuera de la vida que vivimos nosotros acá, un gran desafío que tengo para mis pueblos indígenas y afro es poder convertir todos estos conocimientos en una herramienta de educación que sirva para liberar a mi pueblo. Mi pueblo está oprimido, está colonizado. Yo he planteado en un momento dado, escuché a un mayor diciendo, nosotros tenemos cuerpo de indígena, cabeza de indígena, pero cerebro occidental. Entonces quiero traer ese cerebro que dejamos en el mundo occidental, traerlo al cuerpo indígena para poder fortalecer esa identidad indígena cada día más. Ese es un gran desafío, maestro, y ahí es precisamente donde sus alumnos, mediante esta investigación, tienen mucho que decir, porque aquí al frente tienen a un tremendo líder que es un embajador de WICS en su país, en su región, por lo tanto ahí hay mucho que aprender de usted, maestro. Y y acá yo lo desafío nuevamente. Y este desafío va abordado en que este conocimiento ancestral, esta educación que usted e investigación que lleva por delante, no puede quedar confinada a el Chocó. Definitivamente no, eso sería egoísmo investigativo. Hay que sacarlo al mundo, hay que comunicarlo. Y aquí el desafío está en que Wix abre a usted la oportunidad de esta misma plataforma, más adelante, cuando usted lo precise, puede generar encuentros con otros profesores, con otros maestros, otros doctores en distintas partes del mundo y generar este conversatorio. Y desde ahí incluso mostrar a sus alumnos, mostrar las investigaciones que llevan adelante ustedes también, compartirlos con los demás, generar un networking, generar un encuentro internacional, les permitirá a ustedes abrirse al mundo y no dejar confinado este gran conocimiento que está ahí presente en usted, en sus alumnos, en sus profesores, en sus maestros y directivos. Maestro, ¿y qué posibilidades hay también de, con esta formación, generar vínculos, conexiones, generar alianzas estratégicas con organismos gubernamentales o empresas privadas también que estén interesadas
en potenciar esta investigación hacia adelante. Se lo consulto. Gracias, doctor Ignacio. Sí, interesante, importante. Para mí, la universidad, la UIS, esa es una puerta grandísimo que me da la posibilidad de ir a nivel internacional y dialogar con todos los otros saberes y compartir nuestros conocimientos para poder hacer lo que dijo Boaventura de Sousa, una justicia epistemológica, ¿sí? Que haya un reconocimiento entre todos, que puedan conocer nuestro conocimiento. Desde esa perspectiva, doctor Ignacio, me parece muy aceptable sus recomendaciones de poder no quedarnos encerrados, sino trascender, ¿sí? Para que otro pueblo nos pueda conocer y nos podamos conocer, porque llevamos muchos años, miles de años, y no nos conocemos realmente. Llegó el momento de que nos conozcamos y podamos escribir una nueva historia para nuestra generación. Es una gran meta, maestro, porque ahí, trabajando en conjunto con sus alumnos, pueden ir generando nuevas investigaciones, compartiéndolas con otros pares. A sus alumnos también la arenga va más bien direccionada a seguir avanzando, seguir estudiando. A los padres de familia de ellos, el orgullo que representan para muchos de ustedes el que sus hijos, hijas, sean también educados, sean universitarios, sean investigadores a futuros, y que engrandezcan a su localidad, a su región, por sobre todo, al país. Así que, maestro, con esta actividad, su universidad genera liderazgo también dentro del contexto. Usted se transforma en un embajador académico de WICS en su región. Así que todo el gusto, el honor también de haber participado junto a usted y haber participado también con todos sus alumnos que han estado presentes o maestros también. Quiero agradecer a ustedes e invitarlos también a que sigan revisando nuevas conferencias a nivel internacional, como la tan valiosa la que nos ha entregado el maestro Baltasar Mecha Forastero. Ahí ustedes lo pueden evidenciar en este código QR o visitando las redes sociales de Wix, que ahí aparecen también presentes. Ustedes quienes han participado en esta sesión el día de hoy, en 10 días hábiles van a recibir también en sus correos electrónicos un certificado de participación y la grabación de esta conferencia. El maestro Baltasar tiene toda la libertad también de compartir su ponencia en sus redes sociales, con sus alumnos, sus directivos, sus profesores, porque el conocimiento es ese, hay que compartirlo. Después del verbo amar, el verbo ayudar es el más importante. Por tanto, uno debe ser generoso en esto. Maestro, ya finalizando esta sesión, a nombre de la red Alumni, particularmente con NexusIT, Innovación sin Fronteras, a título personal, mis agradecimientos, a nombre de la universidad lo mismo, y ahora ya son sus palabras al cierre. El maestro Baltasar Mecha Forastero, ¿a quién agradece en esta instancia? De seguro tiene a muchas personas por quien darle agradecimiento, porque ha llegado a niveles altísimos de educación, sigue siendo un líder, un mentor para muchos de sus alumnos. Entonces, maestro, su momento de agradecimiento. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecer, pues quisiera agradecer a toda la universidad, a toda la directiva, que ha sido posible que yo pueda llegar a este nivel. Pero en especial quiero agradecer a la doctora Sara, que hizo posible que esta conversación
hubiera sido eh, pues un día especial como hoy poder compartir. Y a usted, mi querido doctor, que también pues con su paciencia y con su orientación fue posible culminar este diálogo y que sin ustedes no hubiera sido posible yo llegar hasta este punto. Muchas gracias, maestro. Siempre el agradecimiento es la base de la bendición. Por lo tanto, lo único que puedo augurar para usted es seguir cosechando muchos triunfos. Siga inquieto, siga innovador, disruptivo, avanzando en sus investigaciones y comuníquelo a otros. Es muy importante. Los talentos deben ser siempre multiplicados. Por lo tanto, es su deber también como embajador realizarlo con todo el honor, la honra que corresponde. A nuestro público, un abrazo fraterno, será hasta una próxima convocatoria. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.